Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que sin duda genera un montón de pasiones y opiniones. Vamos a hablar de una verdadera guerra de divas que ha sacudido los titulares y las redes sociales, centrada en dos de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, Demet Özdemir y Hande Erçel. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las noticias más jugosas, los análisis más profundos y las discusiones más interesantes sobre el universo del entretenimiento. No se queden fuera de la conversación. Bueno, como les decía, la rivalidad entre Demet Özdemir y Hande Erçel no es un invento nuestro, sino una controversia que ha escalado en los últimos tiempos, alimentada por los medios, los fans y, seamos sinceros, por los pequeños gestos y las ausencias que a menudo decimos mucho más que las palabras. Estas dos mujeres son talentosas, hermosas y han conquistado corazones en Turquía y a nivel internacional con sus roles protagónicos en series que han sido auténticos fenómenos. Demet con su carisma arrollador y su habilidad para encarnar personajes llenos de vida, y Hande con su elegancia natural y su capacidad para transmitir emociones profundas. Ambas tienen legiones de seguidores fieles que las defienden a capa y espada. Pero, ¿qué hay detrás de toda esta atención? ¿Es realmente una enemistad profunda, o es simplemente la forma en que la prensa y las redes sociales construyen narrativas alrededor de figuras públicas tan prominentes? Históricamente la industria del entretenimiento y especialmente la turca tiende a crear este tipo de rivalidades para generar interés. Es un clásico, dos estrellas en la cima, compitiendo por los mismos papeles, los mismos premios, la misma atención mediática. Y si a eso le sumamos que ambas han sido asociadas románticamente con el mismo tipo de hombres exitosos o, en algunos casos, con figuras públicas que han tenido conexiones en común, el caldo de cultivo para la polémica está servido. Por un lado, tenemos a Demet Özdemir, quien saltó a la fama con Erkencikus, una serie que la catapultó a la fama mundial. Su estilo en redes sociales es vibrante, enérgico y a menudo comparte momentos de su vida personal de una manera muy cercana con sus seguidores. Ha sido elogiada por su autenticidad y su energía juvenil. Muchos la ven como una artista que ha trabajado duro para llegar a donde está, y su ascenso ha sido imparable. Por otro lado, Hande Erçel, conocida principalmente por su papel en Sen Kalkam, también se ha consolidado como una de las actrices más populares. Su imagen proyecta una mayor sofisticación y elegancia, y sus colaboraciones con marcas de lujo la han posicionado como un icono de estilo. Hande, a pesar de su éxito, a menudo se muestra más reservada en su vida privada, lo que a veces genera más misterio y especulación. Entonces, ¿cuál es el punto de inflexión de esta supuesta guerra? Los rumores comenzaron a intensificarse hace un tiempo, alimentados por la idea de que ambas actrices habrían tenido tensiones relacionadas con proyectos o con eventos sociales. Se habla de invitaciones no correspondidas, de exclusiones en fiestas importantes, de comentarios sutiles en entrevistas que podrían interpretarse como dardos envenenados. Por ejemplo, se rumorea que en alguna ocasión, ambas estuvieron nominadas al mismo premio, y la forma en que una reaccionó a la victoria de la otra, o la ausencia de alguna en el evento, fue suficiente para que los tabloides explotaran con titulares sensacionalistas. Los fans, como les decía, juegan un papel crucial en esto. En las redes sociales, los fandoms de Demet y Hande son increíblemente activos. Cada publicación, cada comentario, cada interacción es analizada hasta el último detalle. Si Demet deja un like a un comentario negativo sobre Hande, o si Hande ignora una mención a Demet, se desata una tormenta de debate. Los foros y las secciones de comentarios se convierten en campos de batalla virtuales, donde los fans defienden a su diva favorita y atacan a la otra. Es una dinámica que, si bien muestra la devoción de los seguidores, también puede ser agotadora y, a veces, poco constructiva. Uno de los episodios más comentados, según algunas fuentes, tuvo que ver con una gala benéfica o un evento de moda importante. Se decía que ambas estaban invitadas, pero que uno de los equipos de gestión de las actrices habría intentado evitar que coincidieran en el mismo espacio, o que incluso se hubieran reservado asientos lejos la una de la otra. ¿Por qué tanto afán por mantenerlas separadas? Aquí es donde la especulación cobra vida. ¿Hay una rivalidad profesional genuina por los mejores guiones? ¿Se han cruzado en la vida privada de maneras que han generado incomodidad? Hay quienes sugieren que esta narrativa
de rivalidad es orquestada, en parte, por los propios equipos de marketing de las actrices. Crear una historia de tensión puede ser una estrategia para mantener a sus nombres en la conversación, para generar interés en sus proyectos y para capitalizar la atención de los medios. Después de todo, el drama vende, y si este drama involucra a dos de las mujeres más hermosas y populares de Turquía, mejor aún. Otra capa a considerar son sus relaciones personales y profesionales. Ambas han tenido parejas mediáticas y se han codeado en los mismos círculos sociales de la élite de Estambul. A veces los amigos en común o las exparejas pueden ser una fuente indirecta de tensión. ¿Se han llegado a comentar sobre la otra a sus espaldas? ¿Ha habido envidias ocultas? Es difícil saberlo con certeza, pero los rumores son abundantes. Por ejemplo, se rumoreaba hace tiempo que ambas podrían haber estado interesadas en el mismo papel importante en una serie de Netflix o en una producción internacional. Los representantes de cada una, lógicamente, querrían lo mejor para sus clientas, y si eso implica competir por un papel codiciado, la tensión es inevitable. Y cuando los rumores de competencia por un papel se mezclan con la percepción de que ambas son rivales naturales, la prensa se encarga de amplificarlo. A pesar de toda esta especulación, es importante recordar que lo que vemos en público no siempre refleja la realidad privada. Demet y Hande son profesionales. Han trabajado juntas en el pasado, o al menos han estado en los mismos eventos. A veces, lo que se percibe como tensión es simplemente el resultado de estilos de vida diferentes, de prioridades distintas o de simplemente no tener una relación cercana. No todas las mujeres exitosas en el mismo campo tienen que ser amigas íntimas, ni tampoco enemigas acérrimas. Sin embargo, la narrativa de la guerra de divas es poderosa. Los medios se deleitan en ella porque vende. Los fans se involucran porque les permite tomar partido y defender a quienes admiran. Y para las actrices, aunque puedan sentirse incómodas con la constante atención y la presión, también saben que esta visibilidad, para bien o para mal, mantiene sus nombres en boca de todos. Hemos visto cómo en ocasiones han coincidido en eventos y se han saludado de manera cordial. Estas apariciones, aunque breves, son analizadas al milímetro. ¿Fue el saludo lo suficientemente cálido? ¿Hubo contacto visual? ¿Compartieron una conversación? Cada gesto, cada sonrisa, es interpretado. Y si no se muestran abrazándose y riendo juntas, los titulares vuelven a la carga. La fría cordialidad entre Demet y Hande, la tensión era palpable. Quizás deberíamos considerar la posibilidad de que gran parte de esta guerra sea una construcción mediática. La industria del entretenimiento prospera con el drama, y si no lo hay, a menudo se crea. Y cuando se trata de dos mujeres tan exitosas, la tentación de fabricar una rivalidad es enorme. Ambas tienen bases de fans apasionadas que a su vez perpetúan esta dinámica. Es un ciclo que se retroalimenta. En última instancia, lo más importante es el talento y la profesionalidad de estas dos actrices. Han logrado un éxito increíble y han conquistado al público con su trabajo. Si bien es entretenido observar la dinámica de poder y las supuestas rivalidades, no debemos olvidar que son seres humanos y artistas que están dando lo mejor de sí en sus carreras. La verdadera guerra que deberíamos celebrar es la competencia sana por ofrecer al público actuaciones memorables y proyectos de calidad. Para resumir un poco lo que hemos estado hablando, esta supuesta guerra de divas entre Demet Özdemir y Hande Erçel es un fenómeno complejo, alimentado por la prensa sensacionalista, la actividad de sus seguidores en redes sociales y la propia naturaleza de la industria del entretenimiento. Lo que parece ser una rivalidad profunda podría ser, en parte, una construcción mediática, aunque no se descartan las tensiones naturales que surgen entre figuras públicas exitosas que compiten en el mismo ámbito. Hemos analizado cómo los medios y los fans interpretan cada interacción, y cómo esta narrativa mantiene sus nombres en la conversación pública. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este tema tan candente. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Hemos explorado los diferentes ángulos de esta polémica, y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay una rivalidad real? ¿O es todo una invención mediática? Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar un gran me gusta, compartirlo con sus amigos a quienes también les interese este tema, y lo más importante, si aún no están suscritos, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme.